Capítulo 11, la última parte o la segunda parte del capítulo 11 de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, versículos 17 al 34. Escuchen lo que nos dice Pablo. Al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena. De manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, como cada domingo, te ruego que tú nos des ojos y oídos para ver y escuchar las maravillas que hay en tu palabra, para experimentar el poder del Evangelio y ser transformados por él y vivir de gloria en gloria, vivir para ti. Y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Toda religión tiene prácticas donde los fieles llevan a cabo, ¿no?, prácticas que conectan de alguna manera a sus fieles con los dioses en los que creen. Algunas de estas prácticas son una especie de como de trato con el Dios al que adoran, una especie de negociación con el Dios para recibir algo a cambio. Y como son cosas que se practican regularmente, prácticamente esa es la definición de un rito, ¿no? Todas estas ceremonias religiosas que celebran todas las religiones. En un sentido general, podemos decir que lo que celebramos nosotros el primer domingo de cada mes, lo que está delante de mí, lo que está delante de ustedes, la Santa Cena, la comunión, la Cena del Señor, como le dice Pablo, es un rito. Sin embargo, al estudiar lo que Pablo nos enseña aquí en esta segunda parte,
del capítulo 11 de la carta a los Corintios veremos algo diferente. Hoy vamos a hablar de cómo esta celebración en el cristianismo es diferente a un simple rito en cualquier otra religión. De hecho, si estudiamos un poco los ritos de las diferentes religiones, vamos a observar que todos estos ritos tienen que ver con lo que decía hace un momento, una especie de ofrecimiento que se le hace al Dios o a un espíritu para recibir a cambio algo, una bendición o protección, ¿no? Bueno, ¿qué hace a la Santa Cena del cristianismo diferente de cualquier otro rito en cualquier otra religión? El pasaje frente a nosotros básicamente nos responde esta pregunta, haciéndonos pensar en tres cosas. De hecho, otras tres preguntas que nos ayudan a responder a esta pregunta. ¿Qué hace diferente la Santa Cena de cualquier otro rito? Y Pablo responde aquí diciéndonos qué es la Santa Cena, cómo celebramos, cómo nos preparamos para la Santa Cena y por qué celebrarla. Tres cosas que nos quiere enseñar Pablo aquí. El significado de la Santa Cena, de la preparación que debemos tener cada uno de nosotros para participar de la Santa Cena y por último, la razón o razones para celebrar la Santa Cena. Vean, aunque no vamos a seguir el orden escrito del pasaje, lo mejor es que comencemos respondiendo a la pregunta, ¿qué es la Santa Cena? ¿Qué es la Cena del Señor? ¿Qué es la comunión? Y para ello vamos a hablar entonces del significado de la Santa Cena. Para responder a esta pregunta, ¿qué es la Santa Cena? Para entender el significado de lo que vamos a hacer en un momento, quiero que vean los versículos 23, 24 y 25. Donde Pablo dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. En estos versículos encontramos algo que yo llamo una fórmula. Vean, Pablo repite las palabras que Jesús pronunció, las palabras que Jesús les dijo a sus discípulos cuando estaba con ellos celebrando la Pascua. Y cada vez que nosotros celebramos la Santa Cena, repetimos estas mismas palabras. Por eso lo llamo una fórmula. Bueno, ¿y cuál es esta fórmula? Este pan es mi cuerpo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esa es la fórmula. Este pan es mi cuerpo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Así que la Santa Cena tiene que ver con los elementos que tenemos frente a nosotros, con el pan y con la copa. Y estos elementos representan el cuerpo y la sangre de Jesús. Y es bien importante esta palabra, representan el cuerpo y la sangre de Jesús. Hay tradiciones, como la tradición católica, como los luteranos, que creen que el pan y el vino o el jugo de uva se transforman literalmente en el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero eso no es lo que sucede. Vean el pasaje. Jesús tomó el pan en sus manos y le dijo, este pan es mi cuerpo. Claramente el pan no es el cuerpo. Se puede diferenciar el pan del cuerpo de Jesús. Y de la misma manera Jesús tomó la copa y les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El contenido de la copa claramente no era la sangre de Jesús. Estos elementos solamente representan el cuerpo
y la sangre de Jesús de manera espiritual. Ahora, ¿por qué Jesús hizo esto? ¿Por qué les dijo esto? Este evento que Jesús celebró con sus discípulos es mejor conocido como la última cena. Cuando Jesús cenó con sus discípulos por última vez antes de ser arrestado, antes de ser crucificado. Pero vean, Jesús no solamente se estaba despidiendo de sus discípulos, no era solamente una cena de despedida. Él estaba haciendo algo más con ellos. Jesús estaba celebrando la Pascua. Y esta Pascua no tiene nada que ver, que de hecho ya los comencé a ver con los conejitos y los huevitos de colores alrededor de la Semana Santa. Se trata de la Pascua judía. El libro de Éxodo en el Antiguo Testamento nos dice de qué se trata la Pascua judía. El capítulo 12 de Éxodo nos narra la primera Pascua de los judíos, donde Dios les dio instrucciones a Moisés y a Aarón y les dijo qué es lo que iban a hacer. Les dijo que iban a hacer lo siguiente: iban a tomar un cordero, lo iban a sacrificar. Junto con el cordero iban a comer algunas hierbas amargas y pan sin levadura. Y todo esto lo iban a acompañar de varias copas de vino. Unas amargas y otros vinos dulces. Escuchen lo que Dios les dijo. Éxodo capítulo 12, versículo 7. Tomarán luego un poco de sangre, la sangre del cordero, y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Unos versículos más adelante, versículo 11. Leemos lo siguiente: comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Pero ¿por qué estas indicaciones les da Dios acerca de la sangre? ¿Por qué pintar los marcos de las puertas con sangre? Bueno, el versículo 23, mismo capítulo, Éxodo 12, nos dice por qué. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Ahora, ¿por qué les pidió Dios que hicieran todo esto, que hicieran esta cena especial y que con la sangre del cordero que sacrificaron pintaran los marcos de sus casas? Mismo capítulo, Éxodo, versículos 26 y 27 nos dan la respuesta. Y cuando sus hijos les pregunten: ¿qué significa para ustedes esta ceremonia?, les responderán: este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas. Hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. En la Pascua es la manera en que los judíos recuerdan que eran esclavos en Egipto, que Dios los rescató. Sin embargo, ese rescate involucró juicio y un sacrificio. El sacrificio de un cordero inocente. Ese es el trasfondo de la celebración de la Pascua. Esto es lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos. Pero cuando Jesús dice que el pan representa su cuerpo y la copa el nuevo pacto, esto significa que Jesús está cambiando el sentido de la celebración. ¿Ok? Celebramos la Pascua para recordar lo que Dios hizo con Israel en el Antiguo Testamento. Pero ahora esta celebración tiene un nuevo sentido. Ya no se va a tratar de la liberación de los judíos de Egipto. Se trata de algo más grande. Una de las enseñanzas centrales del cristianismo es que Jesús vino a morir por nuestros pecados.
La razón por la que no hacemos lo que debemos, lo que sabemos que debemos hacer. La razón por la que hacemos lo que no debemos hacer, lo que sabemos que no debemos hacer, es el pecado. Jesús dice, el apóstol Juan registra sus palabras, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. En la esclavitud física del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es una metáfora de la vida. Es la forma de Dios de decirnos que somos esclavos a algo mucho más grande y más poderoso que nosotros. Algo que nos hace actuar de manera incorrecta. Sin embargo, así como Dios liberó a su pueblo en el Antiguo Testamento, por medio de un juicio, por medio de un sacrificio, Dios nos libera del poder del pecado. ¿Cómo? A través de la obra de su Hijo Jesucristo. En su Hijo, es más, Jesucristo recibió ese juicio. Jesucristo fue el sacrificio necesario para nuestro rescate. Por eso el apóstol Juan registra ahí a Juan el Bautista llamándolo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esto es lo que significa la Santa Cena. Esto es lo que celebramos cada vez que venimos a la mesa del Señor el primer domingo, normalmente el primer domingo de cada mes. Ok, ya sabemos qué significa la Santa Cena, entonces vamos a hablar ahora de cómo prepararnos para participar de ella. Preparándonos para la Santa Cena. A partir del versículo 27, Pablo comienza a darnos una advertencia. De hecho, vean los versículos 27 hasta el 32. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos. E incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. La advertencia es bien clara. Si alguien participa incorrectamente de la Santa Cena, va a recibir condenación. Si alguien participa, si alguien se acerca a la mesa indignamente, de manera incorrecta, va a recibir condenación. Ahora, ¿qué significan las palabras ahí de Pablo? De manera indigna. Vean el versículo 29, vamos a comenzar ahí. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Lo primero que necesitamos para participar correctamente, dignamente de la mesa del Señor es creer en Jesús. Escuchen nuevamente las palabras de Pablo, sin discernir el cuerpo. Ahora, creer en Jesús es creer en su persona, creer que Él existió, pero también es creer en lo que Él hizo para salvarnos, que Él murió en nuestro lugar, porque Él estaba cargando nuestro pecado. No somos tan buenos como pensamos, de hecho, somos peor de lo que creemos. Por eso Jesús murió en nuestro lugar. Esto es lo primero que necesitamos para participar dignamente de la mesa del Señor. En segundo lugar, vean, necesitamos prestar atención a nuestras relaciones personales. En esta sección, básicamente, Pablo habla de dos cosas. Habla de la Santa Cena y habla de ciertas reuniones que la iglesia tenía, que estaban sucediendo entre los creyentes. Y estas reuniones que tenían los cristianos en Corinto son el contexto donde Pablo habla de la Santa Cena. Estas reuniones sociales eran reuniones para tener comunión unos con otros.
De hecho, estas reuniones eran conocidas como banquetes de amor. Pero ahorita veremos la ironía de lo que estaba pasando. La pregunta es por qué Pablo mezcla estos dos temas. ¿Por qué hablar de estas reuniones, de estos banquetes de amor y por qué hablar de la Santa Cena al mismo tiempo? Y aquí es donde quiero que presten atención. Vean, aunque la fe cristiana es algo individual, cada uno de nosotros debe creer por sí mismo en Jesús, en lo que Él hizo. Esta fe siempre tiene un efecto en cómo nos relacionamos con los demás. No solamente con Dios, no solamente cómo me acerco a Dios, no solamente cómo veo a Dios, sino cómo me acerco, cómo me relaciono, cómo veo a los demás. Veamos nuevamente cómo comienza Pablo esta sección de la carta en el versículo 17. Él dice, al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. Ahora, ¿por qué Pablo escribe estas palabras tan duras cuando solo unas líneas atrás él elogia a los corintios? ¿Se acuerdan? El mismo capítulo, versículo 2, Pablo dice, los elogio, pero ahora dice, no puedo elogiarlos. Bueno, si algo hemos aprendido de Pablo, es que él es un pastor que ama a la iglesia. Él no está presente con los corintios, por eso les está escribiendo esta carta. Pero vean, ¿quién sabe dónde está Pablo? Sin embargo, él se toma el tiempo para instruir a esta iglesia. Y esto nos dice que cuando Pablo expresa líneas, cuando Pablo expresa palabras difíciles como esta, lo hace como un padre que busca lo mejor para sus hijos. De hecho, en el capítulo 4 de la misma carta, versículo 14, Pablo dice, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Ese es el sentir, esa es la actitud de Pablo. Y a veces los hijos necesitan escuchar palabras que los desconcierten. Ahora, ven a Pablo, no necesitas ser grosero con ellos. No necesitas gritarles, no necesitas decirles maldiciones. Una palabra basta. Algo que los desconcierte. ¿Por qué? Porque los hijos no hacen todas las cosas bien, pero ellos creen que sí. Ellos creen que están bien en todo. Que nosotros los adultos, la generación antigua no sirve para nada, no saben nada. No, haz lo que hace Pablo. Pero bueno, ¿qué está sucediendo en estas reuniones de las que habla Pablo? En esta parte de la carta nos damos cuenta que nuevamente Pablo vuelve a tocar el tema de las divisiones entre los corintios. Pero en esta ocasión las divisiones no tienen que ver con asuntos teológicos. Las divisiones no tienen que ver con las personalidades de los diferentes líderes. ¿Se acuerdan? No, yo sigo a Pablo, no, yo a Apolos, no, yo a Pedro. No tiene nada que ver con esto. En esta ocasión, estas divisiones tienen que ver con asuntos de clase social. Vean los versículos 21 y 22. Porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. La iglesia en aquel entonces se estaba estableciendo, no tenía instalaciones como muchas iglesias hoy en día. La iglesia se reunía en casas y las personas que formaban la iglesia llevaban los alimentos que se consumían en esas reuniones. No contrataban a un servicio de banquetes. Cada quien llevaba algo.
Obviamente los que más tenían llevaban más. El problema era que estaban excluyendo a los que tenían menos, a los que eran diferentes. Ahora, ¿ven la ironía del nombre de las reuniones? Banquetes de amor. Pero cada uno pensaba más en su propia satisfacción, en lugar de pensar en los demás. Por eso Pablo dice que no puede elogiar a los corintios por este comportamiento. Porque este comportamiento es contrario al mensaje del Evangelio. Un mensaje donde vemos a Jesús poniendo nuestro bienestar antes que el suyo. Ahora, hay algo interesante aquí. En el versículo 19, Pablo dice: sin duda tiene que haber grupos sectarios entre ustedes, para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Pablo está diciendo, esta frase, tiene que haber grupos sectarios. Pablo está diciendo que las divisiones son necesarias para ver quiénes son verdaderos creyentes. No nos está animando a que nos dividamos, pero está diciendo que son necesarias y que Dios las va a usar para ver quiénes son verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes cuentan con la aprobación de Dios. Los verdaderos creyentes son los que han puesto su fe en Jesús. Y como resultado de esto, de creer en ello, de poner su confianza en Dios, están conscientes de que la vida no se trata de ellos. Porque ellos son pecadores, salvados solamente por gracia. Así que por gracia ponen a otros antes que a ellos mismos. Por último, una tercera cosa que necesitamos para participar dignamente de la cena del Señor, de la Santa Cena, de la comunión, tiene que ver con lo siguiente. Vean los versículos 31 y 32. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. La mayoría de nosotros pensamos que somos buenos. Es más, yo hasta voy a la iglesia casi todos los domingos. Por eso dice Pablo que si nos juzgamos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Al final del día, todos tendemos a decir que la balanza se inclina a nuestro favor. No, cosas malas, las cosas buenas que hago pesan más que las cosillas malillas que he hecho, ¿no? ¿A poco no? Pero escuchen, este es el tercer requisito para participar de la cena del Señor dignamente. Sí, hay que evaluarnos, ver que no estemos desobedeciendo a Dios abiertamente. Pero cuando nos acercamos a la mesa, no nos acercamos confiando en nuestros méritos, confiando en nuestro desempeño. No nos acercamos porque somos dignos, no nos acercamos porque nos portamos bien, porque creemos que no le fallamos a Dios esta semana. Nos acercamos confiando 100% en la obra de Jesús. Nos acercamos pensando: sí, yo soy un pecador, pero Jesús vino a salvar a los pecadores. Y por Él tengo acceso al Padre, no por mis méritos, sino por Él. Yo confío en su palabra, así que vengo a Él. Es verdad, Dios sí juzga. Pablo lo está diciendo aquí. Pero si nos juzga el Señor, Dios, el Dios de la Biblia es un Dios que juzga. Y ese juicio muchas veces lo experimentamos en las consecuencias de nuestras acciones. Pero para el creyente, Pablo explica aquí
y para quienes creemos el Evangelio. Este juicio de Dios es una forma de disciplinarnos para no condenarnos con el mundo, para que corrijamos nuestro andar. Dios es por nosotros. Él vino a este mundo, se hizo hombre y dio su vida para salvarnos. Así es como nos preparamos para participar de la Santa Cena. Así que, vean, hemos hablado de lo que significa, de cómo prepararnos para participar de ella, y ya solo nos queda hablar de lo siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué es celebrarla? Hablemos de la razón para celebrar la Santa Cena. Este es el más breve de los 3 puntos. Escuchen otra vez las palabras de Jesús a sus discípulos. Este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Una de las razones por las que celebramos la Santa Cena, la Cena del Señor, es para recordar que nuestra salvación llegó a través de la obra de Jesús. Y así como el pan es partido literalmente, de una forma simbólica, metafórica, el cuerpo de Jesús fue partido. Su sangre fue derramada. Eso fue necesario para el perdón de nuestros pecados. Es un recordatorio, vean, de cómo Dios tomó la iniciativa para salvarnos. Si vamos al libro de Éxodo, nos vamos a dar cuenta que es Dios quien toma la iniciativa de salvar a su pueblo. Su pueblo era esclavo en Egipto, no podía hacer nada, pero Dios se acordó del pacto que hizo con Abraham. Y así es como Dios nos salva a nosotros. Dios no está obligado, pero porque Dios hizo ese pacto con Abraham, somos salvados al creer en la obra de Jesús. Dios dijo que haría de Abraham una gran nación y que por medio de él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Y gracias a Jesús, un descendiente de Abraham, tú y yo, los creyentes en Jesús, recibimos la bendición de la salvación. Una segunda razón por la que celebramos la Santa Cena tiene que ver con el comentario que Pablo hace a las palabras de Jesús. Vean el versículo 26. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Ya hice referencia a esto, a que la salvación es a través de la obra de Jesús, a su muerte, a su resurrección. Específicamente, Él murió tomando nuestro lugar. Él murió por nuestro pecado. Pero Pablo le añade esto. Dice que cada vez que celebramos este sacramento, lo hacemos confiando en que Jesús volverá, en que Él va a regresar, y cuando Él regrese, Él va a arreglar todo lo que está mal en el mundo. Por último, celebramos la Santa Cena por esto. Al inicio dije que los ritos de muchas religiones son prácticas que funcionan más o menos como ofrecimientos o negociaciones que tienen los fieles con sus dioses, ¿no? Yo te doy esto, Dios, yo te doy esto, Espíritu, si tú me das esto a cambio, si me bendices, si me proteges. Pero en el cristianismo, la Santa Cena no es un ritual en ese sentido. No venimos a ofrecerle nada a Dios. No venimos a negociar nada con Él. Más bien, Dios, a través
de su Hijo Jesucristo, nos está invitando a la mesa. ¿Se acuerdan que dijimos que el pan y la copa representan espiritualmente el cuerpo y la sangre de Jesús? Bueno, Dios nos está invitando a tener comunión con Él. Está diciendo, hijo, hija, la mesa está servida. Y quienes participamos dignamente, ¿se acuerdan? Creyendo en Él, creyendo en su obra, en lo que Él hizo. Pensando en nuestras relaciones, cómo tratamos a otros. Viendo que caminemos, que hagamos nuestro mejor esfuerzo para hacer la voluntad de Dios. Quienes participamos dignamente de la Santa Cena, sí recibimos algo a cambio. Somos bendecidos. Pero es por gracia, es gratis. No tenemos que traer nada delante de Dios. Y ese es el ofrecimiento que Dios nos hace esta mañana. La mesa del Señor es un privilegio que está reservado para todos aquellos que creen en Jesús, que creen que son pecadores, que son peores de lo que creen, que reconocen que no son dignos de venir a ella por sus propios méritos, sino solamente por lo que Cristo hizo en la cruz, cargar nuestro pecado. Si alguien no ha entendido esto, si alguien no cree esto, si alguien no ha puesto su confianza en Jesús, si alguien no le ha rendido su vida a Él, o si está practicando un pecado, algo que Dios dice, no hagas eso, y dice, no me importa, entonces mi deber es advertirle que se abstenga de participar de la mesa del Señor. Porque como lo leímos, como nos dijo Pablo, podría estar comiendo y bebiendo juicio para sí mismo. En lugar de eso, aconsejo que ahí en su lugar simplemente se ponga a cuentas con Dios. Que le pida, que le dé fe, que haga real su sacrificio para él o ella misma. Que le ayude a arrepentirse de sus pecados. Por otro lado, si has reconocido la gravedad de tu pecado, es por tu pecado, por mi pecado que Jesús terminó en la cruz. Si has reconocido tu incapacidad de salvarte a ti mismo, si has creído en Jesús como tu Salvador, como tu Señor, que Él vino a morir por ti, entonces estás invitado a la mesa. Quiero leerles nuevamente las palabras que nos deja Pablo de la institución de la Santa Cena. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Vamos a orar. Nuestro Dios, Dios Trino y Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, toma estos elementos, sepáralos de su uso común. Que así como nuestro cuerpo recibe y se nutre del pan, del vino, del jugo físico, que así también por medio de la fe nuestra alma sienta la presencia
de tu Hijo Jesucristo y podamos alimentarnos de Él con agradecimiento. Lo pedimos en su nombre. Amén.